Hola, buen día. En la clase de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados, teniendo como base una tabla ya hecha con anterioridad. Y bueno, empezamos. Bueno, para este ejemplo tenemos que la variable es la cantidad en litros de refresco que beben al día 20 personas, si no me equivoco. Estamos retomando un ejemplo anterior. Y para este ejemplo nos dan la tabla que aparece en pantalla, que nos dan las clases, los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Esos son los datos que nos dan. Ahora hay que interpretar estos datos primero porque nos dan el intervalo, nos dan la frecuencia, o sea, nos dicen cuántos elementos hay en cada intervalo. Para el primer intervalo hay 2, para el segundo intervalo hay 4 datos, pero no nos están dando las posiciones de cada dato. O sea, que no sabemos exactamente dónde están. Lo que sí sabemos es que tenemos un representante de este intervalo, que es la marca de clase. Pero no podemos saber cuánto vale exactamente cada dato o dónde está. Eso quiere decir que no lo podemos imaginar en un lado o no lo podemos imaginar en otro lado cada dato. Lo único que sabemos es que deben de estar dentro de ese intervalo. ¿Qué significa para nuestro trabajo o para el cálculo de nuestras medidas de tendencia central y de dispersión? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces para iniciar el cálculo de nuestras medidas tenemos que completar la tabla de la siguiente manera. Vamos a tener la primera columna, que es la de el contador, que es I. Lo demás es exactamente como venía en la tabla anterior, pero vamos a agregar 2 columnas más. Ya sabemos que el contador depende del número de clases que tengamos, en este caso es 5, va a ir del 1 al 5. Vamos a tener una fila más en la parte de abajo para los totales y la fila de inicio, que es la de los títulos. Ahora empezamos con nuestra primer media de tendencia central, que es la media. Esta media va a diferir un poquito a la anterior porque como no sabemos exactamente cuánto vale cada dato, entonces no vamos a tener una media exacta, sino una media aproximada. Entonces solamente vamos a agregar un subíndice A al símbolo de la media que ya conocíamos. Por lo tanto, vamos a multiplicar la columna de las marcas de clase con su frecuencia absoluta que le corresponde. En la primera marca de clase es .2063 y lo vamos a multiplicar por 2 y así nos vamos a ir con todas las filas o con todas las marcas de clase que tenemos. En este caso son 5. Al terminar de multiplicar las dos columnas, vamos a seguir nuestra fórmula que dice que tenemos que hacer la suma. La suma nos da como resultado 24.3384 y esa suma la tenemos que dividir entre el número total de datos, que es 20. Por lo tanto, la media aproximada para estos datos o para esta muestra es 1.2169. Seguimos con la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. Siguiendo con los mismos títulos, va a ser la mediana aproximada. Recordemos que la mediana es el número o el dato que divide en dos partes iguales nuestra muestra o nuestro conjunto de datos. Pero como no sabemos exactamente cuáles son esos datos, vamos a seguir nuestras fórmulas y nos vamos a guiar por las marcas de clase. Como tenemos un número par de datos, pues simplemente vamos a dividir n entre 2 y n entre 2 más 1. Sin embargo, si tuviéramos un n impar, tendríamos que seguir la otra fórmula, que es n más 1 sobre 2. Bueno, ahora ya tenemos n sobre 2, que es 10, y n sobre 2 más 1, que es 11. Nos vamos a fijar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y recordemos que nos dan hasta qué dato tenemos ahí.
Eso quiere decir que en la primera columna vamos a tener el dato 1 y el dato 2. En la segunda columna vamos a tener el dato 3, el dato 4, el dato 5 y el dato 6, y así nos vamos a ir. Y vemos que el dato 10 y el dato 11 coinciden con la marca 3 y la marca 4 de nuestros datos. O sea, quiere decir que vamos a tener nuestra marca igual a 1.031 y la segunda marca sería 1.44 y estas las tenemos que promediar. Nos da como resultado 1.2376. Y la última medida de tendencia central, recordemos que es la moda. La moda va a ser la marca de clase que se repite más veces, o sea, la marca de clase con la frecuencia absoluta más alta. En este caso es la marca de clase, la última marca de clase, que vale 1.8563. Es la que se repite más veces. Lo siguiente que vamos a averiguar es si nuestra muestra tiene algún tipo de sesgo. Para esto tenemos que acomodar nuestras medidas de tendencia central de menor a mayor. No tenemos problema con esto. Tenemos que primero va a ser la media, después la mediana, al final la moda. Y por lo tanto tenemos que nuestra muestra está sesgada a la izquierda. Para verificar esto vamos a dibujar una línea recta, vamos a poner las marcas de clase y por cada frecuencia absoluta que le corresponda vamos a dibujar un puntito hacia arriba. Y podemos ver que si dibujamos una curva sobre los puntitos que tenemos, vemos que tiene una ligera inclinación hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos que nuestros datos son sesgados a la izquierda, que no hay tantos datos a la izquierda. Como no tenemos los datos exactos, es normal que no se vea tan claramente. Ahora continuamos con las medidas de dispersión. Para esto necesitamos a fuerzas haber calculado la media aproximada, que ya la tenemos. La primera medida de dispersión que vamos a calcular es el rango, que recordemos que es el dato mayor menos el dato menor, y para este vamos a ocupar nuestros intervalos. En este ejemplo es 2.062 menos 0, que es el dato más pequeño, y vamos a obtener el rango. La siguiente medida de dispersión es la varianza. Podríamos utilizar la fórmula que ya vimos, que es el promedio de las distancias de cada dato a la media, o podemos utilizar una fórmula un poquito más simple en donde solamente vamos a multiplicar las frecuencias por cada dato elevado al cuadrado, lo vamos a sumar y al final lo vamos a restar con el producto de n por la media aproximada elevada al cuadrado y vamos a dividir todo esto entre n menos 1. Ahora, esta fórmula la podemos utilizar sin problemas también para datos no agrupados, pero la utilizaremos para este ejemplo porque nos simplifica un poquito más el cálculo de la varianza. El primer paso que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase elevada al cuadrado. Entonces la marca de clase es 0.2063. Lo vamos a elevar al cuadrado y ese resultado lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo para cada clase. Al finalizar esas multiplicaciones vamos a sumar los resultados, que nos resultan 36.24. Después, aparte, vamos a elevar al cuadrado nuestra media aproximada. La vamos a multiplicar por 20 porque es el número de datos que tenemos. Vamos a hacer esas cuentitas y al finalizar vamos a dividir entre 19. Al hacer los cálculos nos damos cuenta que la varianza aproximada va a resultar 0.3489. Ahora para calcular
La desviación estándar, recordemos que simplemente es calcularle la raíz cuadrada a la varianza y para este ejemplo nos resulta 0.5907. Lo importante de estas cuentas es calcular el intervalo en donde van a quedar la mayoría de los datos. ¿Cómo se calcula ese intervalo? Recordemos que simplemente tenemos que sumarle y restarle a la media aproximada la desviación estándar. O sea, que a 1.2 le vamos a sumar y restar el 0.59 que tenemos, que acabamos de calcular. Por lo tanto, el intervalo en donde van a estar la mayoría de los datos, el límite inferior va a ser 0.6262 y el límite superior va a ser 1.8076. Eso quiere decir que la mayoría de los datos va a estar en ese intervalo. O sea, que la mayoría de las personas beben entre tantos y tantos litros de refresco al día. Si nos vamos a el diagrama que hicimos hace ratito y trazamos una línea vertical en el límite inferior y en el límite superior de nuestro intervalo, nos damos cuenta que no toma a la mayoría de los datos. ¿Por qué no los toma? Bueno, recordemos al inicio cuando les dije que los datos podrían estar cerca de nuestras marcas de clase, que es lo que nosotros dibujamos. Lo único que quiere decir aquí es que no van a valer exactamente lo que vale la marca de clase. Quiere decir que los datos van a estar un poquito más movidos, por ejemplo, los que están más a la derecha probablemente están un poquito más a la izquierda y los que estaban un poquito antes del límite inferior van a estar un poquito más a la derecha. Por lo tanto, o sea que lo más importante para este ejemplo es sacar nuestra conclusión y para este ejemplo la conclusión que yo pondría es que esta muestra de datos está sesgada a la izquierda y la mayoría de las personas bebe entre 0.62 y 1.8 litros de refresco al día. Y bueno, terminamos con nuestro ejemplo. Nos vemos en el siguiente video.